Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El espacio donde nos sumergimos en el fascinante universo del espectáculo turco, explorando las tendencias más candentes, analizando cada detalle de las producciones que nos roban el aliento y por supuesto, desentrañando los misterios del amor, el romance y todo el drama que lo acompaña. Hoy tenemos un tema que ha desatado pasiones, un tema que ha mantenido a los fans en un constante estado de efervescencia, comentando, especulando y buscando desesperadamente cualquier indicio por pequeño que sea, en las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el laberinto emocional, en el romance, o quizás la falta de él, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a hablar de Kerem y Hande, o como muchos de ustedes, con cariño y devoción, los conocen, Anker. Su relación, que floreció ante nuestros propios ojos durante el rodaje de la exitosísima serie, Senkalkam, Love is in the Air, fue un auténtico torbellino de romance, viajes de ensueño, momentos adorables que nos enternecían el corazón y un apoyo mutuo que desde nuestra perspectiva, parecía inquebrantable eterno. Pero como bien sabemos, las historias de amor en el vertiginoso mundo del espectáculo a menudo tienen finales inesperados, giros argumentales que nos dejan boquiabiertos. Vamos a examinar a fondo con lupa y bisturí, qué fue lo que sucedió realmente. ¿Qué dicen los fans, esos detectives implacables de las redes sociales? ¿Qué opina la prensa, siempre ávida de titulares y exclusivas? Y lo más importante de todo, ¿qué podemos deducir nosotros, armados con la información disponible y nuestro propio sentido común? Vamos a explorar los rumores que han circulado como la pólvora, las teorías más descabelladas, los indicios sutiles y a veces no tan sutiles, que han alimentado el debate sobre si realmente hubo algo más profundo y significativo que una simple amistad, o si todo, absolutamente todo, fue una brillante y meticulosa campaña de marketing, una estrategia diseñada para catapultar la serie al estrellato. Y por supuesto vamos a hablar de sus vidas después de la separación, de los proyectos que los mantienen ocupados, de cómo han lidiado con la atención mediática constante, esa lupa implacable que examina cada uno de sus movimientos. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de rumores y especulaciones, quiero recordarles, a ustedes, nuestra fiel audiencia, que se suscriban al canal. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, jugoso y lleno de información valiosa para ustedes. Y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan de toda esta situación, si creen en la magia de Anker, en ese amor que parecía trascender la pantalla, o si piensan, por el contrario, que todo fue una fantasía cuidadosamente creada por los medios y los fans, una ilusión colectiva. Ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus teorías más elaboradas y acompáñenme en este viaje para descubrir qué secretos revelan los fans y la prensa sobre el amor, o la falta de él, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Descorramos el velo y veamos qué se esconde detrás del brillo y el glamour. Comencemos por el principio, por el momento en que el mundo entero se enamoró perdidamente de Eda y Serkan, los personajes interpretados magistralmente por Hande y Kerem en Senkalkam. La química entre ellos era innegable, palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, en el amor verdadero, en ese sentimiento puro y desinteresado que todos anhelamos. Y no solo en la ficción, porque pronto, casi de inmediato, los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular como un reguero de pólvora, alimentados por cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que compartían fuera del set de grabación. Al principio ambos negaron con vehemencia cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Insistían en que se llevaban de maravilla, que se apoyaban mutuamente en cada paso del camino y que estaban completamente enfocados en el éxito arrollador de la serie. Pero, como suele suceder, las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Sus miradas cómplices, llenas de un brillo especial, sus sonrisas tímidas, reveladoras de un sentimiento que intentaban ocultar, sus gestos cariñosos, que delataban una conexión profunda, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, algo mucho más significativo que una simple amistad. Y entonces llegó el anuncio oficial, la confirmación que todos esperaban, el momento que desató la euforia entre los fans. Kerem y Hande confirmaron con una naturalidad encantadora, que estaban juntos, que su amor había trascendido la pantalla y se había convertido en una hermosa realidad. El mundo Anker explotó de alegría. Los fans celebraron la noticia. Como si fuera una victoria personal, un triunfo del amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño incondicional.
Parecía que el cuento de hadas que todos habíamos soñado se había hecho realidad. Durante un tiempo todo fue perfecto como sacado de una película romántica. Los vimos viajar juntos a destinos exóticos, celebrar cumpleaños con gestos llenos de amor, pasar tiempo con sus respectivas familias, integrándose en sus vidas de una manera natural y armoniosa, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, animándose el uno al otro a alcanzar sus sueños. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Nos hacían creer con cada una de sus apariciones públicas, que el amor verdadero sí existe, que los finales felices son posibles. Pero como suele suceder en la vida, las cosas cambian, las mareas se invierten, los cuentos de hadas a veces se desmoronan. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, primero como un susurro lejano, luego como un murmullo insistente, y finalmente como un grito ensordecedor. Se decía que la presión mediática, esa lupa implacable que analizaba cada uno de sus movimientos, las agendas apretadas, que les impedían pasar tiempo juntos, y las diferencias personales, que comenzaban a aflorar a medida que la relación avanzaba, estaban afectando negativamente la relación. Ambos seguían negando con vehemencia cualquier problema, intentando proyectar una imagen de felicidad y armonía, pero la llama parecía haberse apagado, el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Y entonces llegó la confirmación de la ruptura, la noticia que nadie quería escuchar, el golpe que dejó a los fans devastados. El shock fue generalizado. Los fans se sintieron decepcionados, tristes, desconsolados y, en algunos casos, incluso traicionados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? ¿Qué había salido mal? Desde entonces las especulaciones no han cesado. Se han barajado diversas teorías sobre las causas de la ruptura, cada una más elaborada y rocambolesca que la anterior. Algunos apuntan a la incompatibilidad de caracteres, a diferencias irreconciliables que hicieron imposible mantener la relación a largo plazo, otros a la interferencia de terceros, a personas que sembraron la discordia y envenenaron la relación, y otros, más cínicos y desconfiados, incluso sugieren que todo fue una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para impulsar la popularidad de la serie y catapultar a ambos actores al estrellato. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la ruptura de Anker? Vamos a analizar las diferentes teorías con ojo crítico, a examinar las pruebas disponibles y a ver qué podemos deducir de todo este embrollo. Empecemos por la teoría de la incompatibilidad de caracteres. Se dice que Kerem y Ande son personas muy diferentes, con intereses, prioridades y aspiraciones distintas. Kerem, conocido por su personalidad extrovertida, su espíritu aventurero y su pasión por los viajes, siempre dispuesto a explorar nuevos horizontes, mientras que Ande, más reservada, introspectiva y centrada en su carrera profesional y su familia, que siempre ha sido su principal prioridad. Esta diferencia de personalidades, según algunos, habría sido la causa de fricciones y desacuerdos constantes, que finalmente habrían desgastado la relación hasta el punto de la ruptura. Además, se rumorea que Kerem tenía planes de establecerse en Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades en Hollywood, mientras que Ande prefería seguir viviendo en Turquía, cerca de su familia y sus amigos. Esta divergencia de planes de futuro también habría contribuido a la ruptura, haciendo inviable una relación a largo plazo. En cuanto a la interferencia de terceros, se ha hablado de la supuesta influencia de la familia de Ande, que no veía con buenos ojos la relación con Kerem. Se dice que los padres de Ande preferían un hombre más estable, tradicional y arraigado a Turquía para su hija, y que no aprobaban el estilo de vida bohemio, aventurero y poco convencional de Kerem. También se ha rumoreado sobre la presencia de otras personas en la vida de ambos, que habrían sembrado la discordia, generado celos y desconfianza, y envenenado la relación desde dentro. Sin embargo, estas teorías nunca han sido confirmadas con pruebas sólidas y se basan principalmente en especulaciones, rumores infundados y chismes de la prensa rosa. Y luego está la teoría más cínica, la que sugiere que todo fue una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada. Según esta teoría, la relación entre Kerem y Ande fue una farsa, un montaje creado por los productores de la serie para aumentar la popularidad, el rating y las ventas internacionales. Se dice que ambos actores estaban al tanto de esta estrategia y que aceptaron participar a cambio de beneficios económicos y profesionales, como un aumento de sueldo, contratos publicitarios lucrativos y la promesa de nuevos proyectos en el futuro. Esta teoría se basa en el hecho de que la confirmación de la relación coincidió con el momento de mayor éxito de la serie, y que la ruptura se produjo justo antes de la cancelación de la misma,
lo que alimentaría la sospecha de que todo fue un montaje para mantener el interés del público durante el mayor tiempo posible. Además, algunos señalan que ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal desde la ruptura, evitando hablar el uno del otro y mostrando una actitud distante y evasiva, lo que alimentaría aún más la sospecha de que todo fue un montaje. Sin embargo, esta teoría es la menos probable de todas, ya que implicaría que ambos actores estuvieran dispuestos a sacrificar su vida personal, su reputación y su credibilidad por un mero interés económico. Además, la química, la conexión y la complicidad que se veía entre ellos en pantalla y fuera de ella parecían demasiado reales, genuinas y profundas para ser fingidas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué se separaron Kerem y Hande? La respuesta probablemente es una combinación de todos estos factores. Es posible que la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática, las diferencias de planes de futuro y la posible interferencia de terceros hayan contribuido a desgastar la relación hasta el punto de la ruptura. Pero independientemente de las causas de la ruptura, lo cierto es que Kerem y Hande siguieron caminos separados, cada uno buscando su propio destino. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y tratando de rehacer sus vidas, a pesar de la atención constante de los medios y los fans. Hande se ha centrado principalmente en su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas que han consolidado su estatus como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. También ha seguido trabajando como modelo y embajadora de marcas de lujo, prestando su imagen a campañas publicitarias de renombre internacional. Se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación, manteniendo su vida personal alejada del foco mediático. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera como actor, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes géneros y formatos. Ha incursionado en la producción, creando su propia compañía y mostrando su interés por dirigir y escribir, explorando nuevas facetas de su creatividad. También se le ha relacionado con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación, prefiriendo mantener su vida privada en un segundo plano. Ambos han tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático, aunque es una tarea difícil cuando se trata de dos de las estrellas más populares de Turquía, cuyos movimientos son seguidos con lupa por los medios y los fans. Han aprendido a lidiar con la atención constante y a proteger su intimidad, estableciendo límites claros y evitando exponer su vida privada al público. A pesar de la ruptura, ambos han manifestado en alguna ocasión que guardan un buen recuerdo de la relación y que se tienen un gran respeto mutuo. Han reconocido que fue una etapa importante en sus vidas y que aprendieron mucho el uno del otro, valorando los momentos felices que compartieron y superando los obstáculos que se presentaron en el camino. Y a pesar de todo, los fans de Anker siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación, aferrándose a la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Siguen analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando señales de que el amor sigue vivo, aunque sea de manera latente. Creen que el destino los volverá a unir y que podrán superar todos los desafíos que se les presenten en el camino. Pero, ¿es realista esta esperanza? ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La respuesta, como suele suceder en el amor, es incierta, impredecible. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos, si sus caminos volverán a cruzarse o si seguirán sus vidas por separado. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, admirando su trabajo y respetando sus decisiones y su privacidad. Y por supuesto, seguir soñando con un final feliz, aunque sea solo en la ficción, recordando los momentos mágicos que nos regalaron como Eda y Serkan y esperando que algún día, la vida les brinde la oportunidad de reencontrarse y escribir un nuevo capítulo en su historia. Hemos recorrido un largo camino hoy, desentrañando la historia, los rumores y las especulaciones que rodean la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el nacimiento de su romance en Senkalkapm hasta su dolorosa separación, hemos analizado cada detalle, cada teoría y cada indicio que los fans y la prensa han compartido. Hemos visto cómo su química innegable en pantalla se tradujo en una relación real que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Hemos presenciado su felicidad, su amor y su apoyo mutuo, pero también hemos sido testigos de los rumores de crisis, las presiones mediáticas y la inevitable ruptura. Hemos explorado las posibles causas de la separación, desde la incompatibilidad de caracteres hasta la interferencia de terceros, pasando por la teoría más cínica de una estrategia publicitaria.
Hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, tratando de mantener su intimidad a pesar de la atención constante. Y sobre todo hemos sentido la pasión y la esperanza de los fans de Anker, que siguen creyendo en la posibilidad de una reconciliación. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, fama, éxito y desilusión. Una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus altibajos, y que el amor, aunque hermoso, también puede ser complicado y doloroso. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa de la ruptura? ¿Creen en la teoría de la incompatibilidad, la interferencia de terceros o la estrategia publicitaria? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Queremos conocer sus opiniones y escuchar sus teorías. Y antes de despedirnos, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas y análisis interesantes para compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.